Esta tarde vamos a estudiar las posiciones relativas de la recta con el tema específico de las rectas que se cruzan, es decir, un par de rectas que tienen una aparente intersección, pero que al momento de graficar identificamos que no existe tal intersección, sino solamente un cruce. Un cruce. Al momento de hacer la demostración gráfica, se verifica que en efecto el punto de intersección no tiene las mismas coordenadas en cada una de las proyecciones, ya sea en plano vertical, plano de perfil y plano horizontal. Para ello vamos a graficar las rectas A y B y la recta XY. Comenzamos con las coordenadas de la primera recta, que es la recta A y B. En el caso del punto A tiene un 5 de margen, 2 de alejamiento y 7 de cota. Y en el caso del punto B tiene 3 de margen, 6 de alejamiento y 1 de cota. Comenzamos el proceso de elaboración del gráfico. Coordenada 5, 5 de margen. Contamos 5 espacios o 5 centímetros. Contamos 5 espacios o 5 centímetros a partir del eje vertical y lo medimos sobre la línea de tierra. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos ya 5 de margen. Luego graficamos una línea de referencia que tenga 2 de alejamiento. Lo medimos también en el eje vertical, en este caso desde el 0 hacia abajo, 0, 1 y 2. Trasladamos esa distancia de 2 de alejamiento desde el eje vertical hacia la línea de tierra mediante una línea de referencia que tenga una inclinación de 45 grados para garantizar que esa distancia sea igual en ambos catetos. En ambos catetos del triángulo que se forma. Es un triángulo rectángulo, es isósceles y tiene un ángulo recto que coincide su vértice con el cero de los ejes. Aquí verificamos que en efecto tiene 2 centímetros en línea de tierra y 2 centímetros en eje vertical. Luego que hemos trasladado el alejamiento desde el eje vertical hacia la línea de tierra, elevamos una línea de referencia que deberá llegar hasta la altura que corresponda con la cota del punto A. En este caso el punto A tiene una cota de 7, así que hacemos el trazado de una horizontal que llegue hasta 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí disponemos en este momento de las líneas de referencia que nos ayudan a localizar el punto A. Agregamos la nomenclatura para desarrollarlo de forma más ordenada y que vayamos a disminuir las posibilidades de error. En este caso sería el punto A en su proyección vertical. Por eso le colocamos una A mayúscula, que es el nombre del punto, y una V minúscula, que nos indica que es la proyección vertical del mismo. Nos vamos hacia el otro extremo en plano de perfil, y aquí siempre sería el punto A, solo que es su proyección de perfil, así que colocamos una nomenclatura que nos indique que es AP, punto A en su proyección vertical. Y culminamos esta parte indicando la proyección en plano horizontal de ese mismo punto A. Y por ello le agregamos una H minúscula. Ahora graficamos el punto B. B tiene 3 de margen, 6 de alejamiento y 1 de cota. Trazamos el margen de 3, contamos desde la vertical, desde el eje vertical 0, 1, 2 y 3, medidos, aquí lo pueden ver sobre la línea de tierra. Y luego tenemos un margen de 6, perdón, un alejamiento de 6. Y contamos 6 espacios. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trasladamos ese alejamiento de 6 mediante una línea de referencia a 45 grados, midiendo 6 desde el eje vertical y que también deberá tener 6 en la línea de tierra. Ahí verificamos que en efecto tiene 6 en ambos lados.
Y desde esa posición de 6 centímetros sobre la línea de tierra, medidos a la derecha, elevamos una línea de referencia que deberá llegar hasta una cota de 1. Es una cota bastante baja. Hacemos el trazado de esa cota de 1, 0, 1, medido sobre el eje vertical. Y ahí ya tenemos definida la ubicación de las proyecciones en los diferentes planos de las proyecciones del punto B. Aquí en el plano vertical tenemos que identificar el punto B con su nomenclatura correspondiente, es decir, sería el punto B labial y una B labidental minúscula. Luego identificamos la nomenclatura para la proyección de perfil de B, sería una P minúscula, sería BP, y concluimos con la identificación con nomenclatura de la proyección horizontal de el punto B, sería BH. Una B mayúscula, una B labial mayúscula con una B, con una H minúscula. Así que en efecto ya tenemos muy bien identificados lo que sería el punto A y el punto B en sus diferentes proyecciones. Ahora continuamos con los puntos XY, Pero antes de comenzar a graficar los puntos XY, vamos a hacer el trazado de las líneas o las rectas que están uniendo, la recta que está uniendo a cada una de las proyecciones. En este caso es una proyección en plano vertical, la proyección AB. Agregamos un espesor para visualizarlo mejor en la pantalla. Y por supuesto le tenemos que indicar un color azul para saber que se está refiriendo a la proyección en plano vertical. Luego hacemos también la unión de las proyecciones desde AP hasta BP y le asignamos un color verde. Por último, hacemos el trazado del segmento HBH con su respectivo color rojo. Y ahí ya tenemos el trazado de lo que serían la recta AB en sus diferentes proyecciones, en sus 3 proyecciones. Ahora sí continuamos con el gráfico de la figura descriptiva de la recta XY. Notemos que X tiene un margen de 7, un alejamiento de 2 y una cota de 4, mientras que el punto Y tiene un margen de 1, un alejamiento de 6 y una cota de 2. Comenzamos el gráfico. 7,2,4. Comenzamos con el margen de 7. Trazamos 7 centímetros medidos a partir del eje vertical, medidos sobre la línea de tierra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tenemos un alejamiento de 2. 1 y 2. Ese alejamiento lo tenemos que trasladar desde el eje vertical hacia el eje horizontal o la línea de tierra. Como anteriormente ya teníamos un punto A en el cual tiene alejamiento de 2 también, ya no necesitamos volver a trazar la línea inclinada, esa misma nos sirve y también la misma que se eleva es de utilidad. Así que vamos a elevarnos nada más 4 centímetros. 0, 1, 2, 3 y 4. Son 4 centímetros de cota. Recordemos de dónde venimos trazando, desde el margen de 7, alejamiento de 2 y la cota de 4. Y aquí ya tenemos identificada la posición del punto X. Sería el punto XV, X mayúscula y una V minúscula. Y luego vamos a identificar con su nomenclatura a la proyección de perfil de X, con una letra X mayúscula y una P minúscula. Sería XP. Y concluimos con identificar la proyección horizontal de X, que sería XH. Ahí ya tenemos ubicado lo que sería la localización exacta del punto X.
en los vértices de esta figura. Continuamos con el gráfico del punto Y. El punto Y tiene 1 de margen, 6 de alejamiento y 2 de cota. Trazamos el margen de 1, 0 y 1. Luego la cota de 6. Trazamos una horizontal que pase por el alejamiento de 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coincide con el alejamiento del punto B. Y si coincide con el alejamiento de 6, ya tenemos trazada una inclinada a 45 grados que nos va a ayudar o servir para trasladar ese alejamiento desde el eje vertical hacia el eje horizontal. Así que ya tenemos trazado la posición o el alejamiento de 6 para ese punto Y. Y luego nos elevamos 2 de cota. Tiene que elevarse 2, así que es un poquito más prolongada la línea, siempre vertical. Y hacemos el trazado de la cota de 2, 0, 1 y 2. Recordemos desde dónde venimos trazando. Para este caso era un margen de 1, un alejamiento de 6 y una cota de 4. Así que aquí tenemos que hacer la eliminación de los excedentes de línea para evitar confusiones. Ahí nos queda ya la figura. Aquí está el vértice, el otro vértice y el tercer vértice que nos van a servir. Y sería el punto X. Aquí está entonces la ubicación. Sería este el punto Y, YV. Por la proyección vertical del punto Y. Luego la proyección de perfil del punto Y. Sería YP. Y por último la proyección horizontal del punto Y. Procedemos entonces a unir a X con Y. Trazamos una línea que una el segmento XV con YV. Le asignamos las mismas características de la otra línea. Aquí pueden ver que ya las dos son azules ahora. Luego unimos YP con XP con YP. Y hacemos también la asignación de los colores. Y por último unimos XH con YH. Casi concluimos en esta parte. Ahora solamente nos hace falta hacer la verificación con instrumentos si en realidad estas rectas son rectas que se intersectan o que si solo se cruzan. O si solamente son rectas que se cruzan. De entrada sabemos porque el ejercicio está diseñado para ello que son rectas que se cruzan. Sin embargo, es necesario, indispensable hacer la verificación. Analicemos primero la proyección vertical de las rectas AB y XY. En efecto, AB y XY tienen podría decirse que parecen tener un punto en común, que es este punto. Y también la proyección en plano vertical de ese par de rectas parecen tener un punto en común, que es este que está aquí. Y una misma condición se observa en las rectas o en las proyecciones en plano horizontal. En efecto, AH y AH, perdón, AH-BH, que es una recta, y XH con YH, que es la otra recta, también aparentan tener un punto común. Lo que nosotros debemos de desarrollar es un proceso mediante el uso de los instrumentos. Recordemos que previo a iniciar este gráfico en nuestra mesa de trabajo o en nuestro escritorio, debimos haber colocado ese papel layer de 1/8 alineado con el borde superior de nuestra regla T. Y luego haber colocado unos pequeños tirros en las esquinas o cualquier otro papel adhesivo que nos pueda servir
Y así sabemos con garantía que el desplazamiento de la regla T sobre el borde de la mesa o del tablero de dibujo nos va a garantizar horizontalidad en nuestros trazados. Así que dejamos ahí la regla T y luego colocamos una de las escuadras con su cateto apoyado sobre la regla T. Ahora procedemos a hacer la verificación. Primero vamos a comenzar a partir de la proyección en plano horizontal. Podríamos comenzar con cualquier otra, pero en este caso vamos a comenzar la verificación con la proyección horizontal. Colocamos la escuadra de tal manera que coincida su cateto con el punto donde hay una posibilidad de que exista la intersección de ambas rectas. Y a partir de ahí hacemos el trazado de una línea vertical que llegue hasta los ejes, perdón, hasta las proyecciones verticales de ese par de rectas. Le agregamos el color. En este caso debe ser trazado con una línea de color amarillo. Se recomienda el uso de un plumoncillo. Ahí está. Y aquí de entrada ya verificamos. Miren que en efecto la línea vertical que hemos trazado, partiendo de la aparente intersección de las proyecciones en plano horizontal, al subirlas hasta plano vertical, pues no coinciden. En efecto no coinciden. Ahí ya vimos de que no hay intersección. Continuamos la verificación. Ahora colocamos la regla T. Colocamos la regla T exactamente que coincida con el puntito donde hay una aparente intersección en las proyecciones de color azul, y desde ahí hacemos el trazado de una línea de referencia que viaje hasta el plano de perfil, y en efecto verificamos que tampoco hay coincidencia. Le colocamos el color amarillo. Aquí vemos que no hay coincidencia entre la aparente intersección de las proyecciones azules con la aparente intersección de las proyecciones en verde. Continuamos el proceso de verificación. Ahora nos auxiliamos de la escuadra con su cateto vertical y colocamos el cateto coincidiendo con la aparente intersección de las proyecciones en plano de perfil. Lo vamos acercando para verificar que en efecto tenga la exactitud que necesitamos. Hacemos el trazado de esa línea de verificación. Aquí ojo que vamos a tener que llegar al plano o al eje horizontal o línea de tierra. Ahí está llegando esa intersección. Quitamos la escuadra, la retiramos. Como está llegando, si se fijaron, llega exactamente hasta el centímetro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está llegando la línea. Vamos a asignarle las propiedades en color amarillo que necesitamos. Luego volvemos a acercar esa escuadra porque la necesitamos que su hipotenusa a 45 grados coincida con ese puntito donde ha llegado el segmento de línea de referencia de color amarillo. Trasladamos ahora de regreso desde línea de tierra hacia eje vertical, con una inclinación de 45 grados para garantizar que en efecto se traslade esa distancia de 5 centímetros de alejamiento que nos está indicando esa línea de referencia que viene de la aparente intersección de las proyecciones en plano de perfil. Retiramos la escuadra y nos quedamos nada más con la regla T ahora, y vamos a verificar ahora que si elevamos la escuadra, perdón, la regla T con su borde coincidiendo con 5,
con el alejamiento de 5, ahí vamos a poder también verificar que en efecto no hay coincidencias. Retiramos ahora los instrumentos y podemos ver que en efecto, miren, no hay coincidencias. Ninguna de las tres ha coincidido. Miren, trazamos desde proyecciones horizontales, desde la aparente intersección en proyecciones horizontales, subimos una línea de color amarillo punteada y esta no coincide con la aparente intersección de las proyecciones verticales. Luego pasamos por trazamos otra línea de referencia en color amarillo, partiendo de la aparente intersección de las rectas de sus proyecciones verticales, de las azules, y la pasamos en línea horizontal, llegando hasta plano de perfil, y no coincide con la aparente intersección de las proyecciones de perfil. Continuamos con otro trazado a partir del punto donde se da la aparente intersección de las rectas en proyección de perfil, de color verde. Bajamos hasta la línea de tierra, pasamos a 45 grados para trasladar el alejamiento hasta el eje vertical y luego continuamos en horizontal para llegar hasta la proyección horizontal y tampoco coincide con el punto de aparente intersección. Así que este es un caso, luego de esa demostración gráfica, este es un caso de líneas o de rectas, es un caso de rectas que solamente se cruzan, son rectas que se cruzan. Tienen aparente intersección, pero no hay intersección, solamente es un par de rectas que se cruzan. Y con eso concluimos el ejercicio.